Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Con ustedes para reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Mateo, del capítulo 18, del versículo 21 en adelante, y hasta el capítulo 9, el versículo 1, que dice así: En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagaran lo que debían. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Podemos descubrir aquí que el Señor nos dice dos aspectos. El primero, cuando Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y Pedro todavía le dice: 7, es decir, ya es mucho, ya, ¿qué puedo hacer? Y entonces el Señor le dice: No, Pedro, no solo 7, sino 70 veces 7, que entendiéndolo nosotros en la Sagrada Escritura significa siempre. ¿Cuándo hay que perdonar al que te ofende? Siempre. De la misma manera que Cristo te perdona cada vez que cometes un pecado, de la misma manera en la que Cristo te perdona cada vez que lo ofendes, de la misma manera en la que Cristo te perdona cada vez que no haces lo que debes de hacer con tu hermano. Por eso le dice a Pedro: No, Pedro, no solo 7, sino siempre hay que perdonar, siempre hay que estar en paz con el otro, siempre hay que descubrir ese amor y esa misericordia para poder entender y comprender lo que Él quiere. Por eso le pone este ejemplo: mira, el reino de los cielos se parece a un rey que quería ajustar cuentas con las personas que le debían, dice, y se encontró con uno que le debía muchísimo dinero o muchísimas cosas. En aquel entonces podríamos entender lo que era o dinero o comida o víveres, pues, que necesitaban y que iban y que los pedían fiados. Sin embargo, el rey le dice: vendan todo lo que tenga para ver si así salda la deuda. Incluso a su mujer, a sus hijos, a él mismo, véndanlo para que entonces esto. El Señor se arrodilló y le dice, le suplicó: perdóname, te lo voy a pagar, pero dame tiempo. A veces nosotros también, cuando tenemos un corazón de verdad arrepentido, cuando nos duele lo que hemos hecho y que hemos ofendido a Dios, el mismo Señor ve nuestro interior y entonces nos dice, igual que a este hombre: no te perdones, está bien, tranquilo, ya no me debes nada, vete, sigue disfrutando de la vida, ahora haz las cosas bien, trata de hacer las cosas como Dios te pide. Y sin embargo, este hombre no reconoció ni descubrió esto que le pedía. Y entonces reconoce y descubre la grandeza de su amor y de su misericordia, porque sale, dice, y se encuentra con uno de sus servidores, con un compañero que le debía dinero, y que entonces le dijo: págame lo que me debes. Dice, casi lo estrangula para que le pagara lo que tenía, y el otro le suplicaba: perdóname, dame tiempo y te lo pagaré todo. Dicen que entonces este hombre lo metió a la cárcel y que les dijo: agárrenlo ahí hasta que me pague todo lo que tiene. Estando en la cárcel, ¿cómo le va a pagar? Pues no se puede. Y entonces así no va a poder descubrir ni entender qué es lo que el Señor quiere y pide. De esa misma manera, nosotros también tenemos que aprender a descubrir, queridos hermanos, que si de Dios recibimos el perdón, necesitamos perdonar. Que si de Dios necesitamos la vida, necesitamos aprender a vivir, para que entonces podamos nosotros seguir perdonando y de la misma manera que el Señor nos siga perdonando. Yo recuerdo un poquito las palabras de San Pablo en su carta a los Corintios, cuando dice que aquel que ama a Dios a quien no ve y odia a su hermano a quien sí ve es un mentiroso. Creo que aquí pasaría lo mismo.
vamos y le pedimos a Dios que nos perdone y nos sentimos tranquilos porque Dios nos perdona. Pero si nosotros no somos capaces de perdonar al otro, creo que entonces también somos unos mentirosos. Porque si nosotros recibimos de Dios el perdón, necesitamos aprender a perdonar. Pero termina la segunda parte que les decía, termina casi el Evangelio diciendo, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. Si nosotros no lo perdonamos al que nos ha ofendido, híjole, creo que el Evangelio dice que entonces tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros, porque entonces no sabremos qué es el perdón, porque para poder dar el perdón necesitamos experimentarlo nosotros, y si nosotros no lo hemos experimentado, entonces por eso no lo hemos dado. Pero si muchos de nosotros hemos experimentado el perdón, queridos hermanos, estamos llamados a perdonar. Hoy pidámosle al Señor que nos siga dando esa experiencia del perdón para estar en paz con los demás, para poder descubrir ese amor, para poder entender qué es lo que quiere de nosotros y que podamos nosotros también perdonar al que nos ofende, perdonar al que nos dice algo, perdonar al que no nos quiere, para que de la misma manera, experimentando ese perdón del amor de Dios, podamos amar también a aquel que está a nuestro alrededor. Que hoy el Señor nos conceda un día lleno de bendiciones, pero sobre todo de su perdón, para que sepamos nosotros también perdonar. Que el Señor los bendiga.